Ya. Chiquillos, vamos a partir. De partida, muchas gracias. Bienvenido al foro sobre control comunitario. Bueno, me presento, soy Joaquín, voy a estar como moderando el foro. La idea es como que pasen los expositores para tener un tiempo como de 10 minutos para exponer como lo que vienen como a decir al foro, y después de su idea es como pasar conversatorios sobre las perspectivas con el tema del control comunitario y la democratización. Los expositores los estamos presentando, los compañeros de la red de alimentación Cerro Arriba de Valparaíso, las compañeras del Apoderadas de República Dominicana en la escuela comunitaria, los compañeros de la ACE, representados por su vocera, Pablo, y finalmente el compañero de la plataforma Conscientes de la UDETAC, el compañero Pablo. Así que vamos a dar paso primero a las compañeras para que expongan. De todas maneras, el foro se va a grabar y esa grabación se va a subir al evento del foro. Eso, muchas gracias. Disculpe, compañera, ¿qué podríamos hacer? Bueno, voy a presentar un poco los antecedentes y explicar de que en realidad, bueno, somos la red de alimentación Cerro Arriba. Es una organización que se formó durante la contingencia del incendio, la catástrofe de Valparaíso de este último mes. Para contextualizar el incendio, porque no queremos dejar fuera igual las condiciones como políticas que hay detrás de todo esto, políticas y económicas, les voy a dar como dos antecedentes, como grandes antecedentes de la tragedia. Primero están como los intereses corporativos que hay en esa zona en Valparaíso. Llámese a esto como 5 familias, 5 particulares que son dueños de fondos que están en este momento convertidos en forestales en la zona alta de Valparaíso. Bueno, en uno de estos fondos comenzó el incendio, que todavía no se sabe qué fue lo que provocó. Y bueno, derivado de que están instaladas estas forestales en Valparaíso, hay un daño ecológico bastante grande. Y además, esto como aparejado a la configuración especial del sector, que son cerros llenos de quebradas y complejidades ecológicas particulares. Esta forestación lo que provoca es desertificación. Además de eso, como no es zona urbana, o como no fue zona urbana hasta el año 2012, no existía ninguna red de servicios para allá, no existe agua, red de agua, ni electricidad, ni ninguno de los servicios como de manejo ambiental, digamos, en esa zona. Que esto viene aparejado con la segunda patita como de conflicto de ese territorio, que es la planificación urbana, el PREMVAL, el Plan Regulador de Valparaíso, que afecta no solamente a Valparaíso, sino que a varias zonas de la quinta región, que modifica como la distribución sociopolítica del lugar y expande como un 85% del territorio urbano hacia la zona alta. ¿Qué es lo que significa esto? Esa zona de forestales ahora comienza a ser de especulación inmobiliaria. En esa zona, además de estas forestales, también están en conflicto porque hay muchas tomas de terreno. Esto lo que provoca, digamos, en este momento, y por qué es una zona de tanto riesgo, es que en esa zona donde están los campamentos, donde hay población que igual ya ha regulado su situación de territorio, no existe ninguna red de agua, no existe como cortafuegos. Bueno, esto además aparejado con todo el desfalco que hay en Valparaíso, y no existen los recursos para el manejo correcto ambiental de las quebradas. De hecho, a la luz del incendio se ha denunciado como la existencia de muchos basurales ilegales, vertederos ilegales que están propiciados por la propia municipalidad porque no tiene recursos para tirarlos en otra parte, y obviamente los tira como para el lado de los cerros y no para la zona matrimonial que está protegida. Y además no existe presupuesto para el manejo ambiental de esas quebradas y de la zona alta, que en el caso de los incendios, que son las catástrofes más seguidas de Valparaíso, lo principal es hacer cortafuegos, cosa que no existía hasta el momento del incendio, que ahora no hay necesidad porque no hay nada, siendo que se había como casi vaticinado este incendio desde el año pasado. O sea, existe el registro de que hubo un estudio que fue presentado tanto en la gobernación como en la municipalidad,
de que este riesgo era evidente y era inminente un incendio en Valparaíso para esta fecha, digamos. Fue casi así como nos tratamos diciendo que iba a haber un incendio, si es que no hacemos los cortafuegos, aprueben los recursos, y esto nunca llegó a buen término. Bueno, este desfalco, que es como de 3.300 millones, se habla más o menos, se ha comprobado que gran parte de eso fue para campañas políticas, desde el tiempo de Pinto hasta ahora. Bueno, eso está vinculado también a que, como el manejo de la red de agua es por parte del VAL, obviamente a ellos no les interesa como seguir expandiendo su red de agua a partes que no están reguladas, que son las tomas que están como en las partes más altas de Valparaíso. De hecho, el VAL en incendios anteriores ha recibido querellas y demandas porque ni siquiera después de evidenciarse la responsabilidad que tienen ellos en los incendios de Valparaíso, ni siquiera condonaban deudas ni digamos, paraban el cobro a los pobladores y pobladoras que eran afectados por incendios, siendo que en el último gran incendio que hubo en Valparaíso, que fue el 2013, nunca se paró y los intereses fueron usureros, y finalmente teníamos un montón de pobladores y pobladoras totalmente precarizados y empobrecidos, y además con altas deudas en España. Bueno, eso por una parte. Bueno, en el escenario más o menos que nos ponemos es en ese, digamos, una población alrededor de 13.000 personas que son los damnificados, que perdieron casas, que lo perdieron todo, digamos, pero que son mucho más los damnificados, porque las zonas de estos 9 cerros, a todos se les alteró la vida, no solamente a las personas que se les quemaron las casas y unas que quedaron, digamos, de pie. Están todos completamente alterados, como la forma de vida que tiene la gente. Son más de 2.900 viviendas que están quemadas, de las que se han entregado, se supone con las cifras oficiales, alrededor de 1.000 media aguas que ni siquiera están entregadas completas, hay muchas que están incompletas. Y hay familias completas sin redes de apoyo. O sea que a toda la familia, al tío, al hermano, al papá, a la mamá, a todos se les quemó todo, o sea que no tienen en dónde estar, digamos. Existe, bueno, mucha incertidumbre en la población, además, porque efectivamente hay muchas zonas de riesgo en Valparaíso de derrumbe, que es la zona de las quebradas, que es donde están también parte de las tomas. Existe una desinformación total, pero absolutamente total, de cuáles son los planes del gobierno en la reconstrucción y en la planificación territorial que tienen. O sea, ¿qué va a pasar con toda la especulación inmobiliaria? Y esto ha provocado también de que la población no quiera bajar de los cerros. Digamos, la mayoría de la población está resistiendo desde el primer día del incendio en sus territorios, apoyado por organizaciones sociales también. Bueno, se especulan cosas de la situación inmobiliaria. Una que es como la compra de terrenos por parte del Estado, ahora con el valor de uso de suelo inmobiliario y no forestal, que digamos es mucho más alto. Además de eso, son territorios en conflicto en este momento porque están siendo, o sea, son partes de tomas de terreno, por lo tanto aumenta mucho más su valor. Y por otro lado también se especula la relocalización de la gente que está viviendo en esos territorios hacia la zona interior de la región y, digamos, mediante el desalojo, porque están en situación irregular. Eso. Bueno, El contexto. la idea de presentar más o menos estos antecedentes es para ubicarnos en que esta catástrofe y lo que viene posterior, y un poco a lo que nosotros nos hemos vinculado con levantar el tema de la red de comedores, es que no puede quedar desapercibido ni tampoco puede entenderse el problema del incendio ni lo que viene después del incendio sin entender las causas que han propiciado que hemos llegado a esta instancia, que han propiciado que hoy día existan alrededor de 3.000 damnificados y 3.000 damnificados que... 3.000 hogares. ¿Ah? 3.000 hogares. Claro, 3.000 hogares damnificados y al mismo tiempo que no solamente son esas personas, sino que esas personas trabajan en ciertos lugares, han perdido sus trabajos, los mismos territorios están completamente devastados, o sea, no estamos hablando de personas, no estamos hablando solo de familias, estamos hablando de comunidades, estamos hablando
de gestión de territorio, y al mismo tiempo el escenario del incendio viene, como decía mi compañera, adelantado con un interés que se instala, o sea, que se concreta a partir de la planificación del plan regulador, que transforma el uso del suelo de rural a urbano, y eso permite que el costo de los suelos aumente, y a los propietarios que venían no haciéndose cargo hace muchos años de sus terrenos, de estos 5 terrenos, hoy día tengan la posibilidad de gestionarlo y tener ofertas bastante elevadas de parte de la inmobiliaria. Entonces, bueno, ahí se tejen un montón de tesis que dan claridad, un poquito más de claridad de la extensión de este incendio y de los límites del mismo incendio, porque el límite precisamente abarca estos 5 puntos. Más que eso no se pueden elucubrar otros detalles. Pero hasta el momento no. Pero eso a nosotros nos interesaba que igual se manejara un poco de información, quizás, no sé si aquí todos son estudiantes de Derecho, pero de pronto igual existe una visión como entre las distintas disciplinas de empezar a trabajar sobre, en materia de ir vinculando estos elementos como legales en los territorios, porque allá arriba la gente no tiene absoluta información de nada, no sabe el estado de regularización de su espacio, y bueno, esa es una de las patitas, porque para poder defenderse frente a la arremetida de expulsión de los territorios van a necesitar herramientas que me parece que de alguna manera nosotros podemos viabilizarla a través de ustedes, a través de las distintas ayudas que se puedan canalizar. En parte esa es el inicio un poco como de la labor de la red. Voy a partir por señalar que la red se instala como al segundo, o sea, más que se instala, se empieza como a canalizar ayuda a partir del segundo día del incendio, donde confluyeron distintas necesidades y distintas visiones. De partida algunas personas que ya habían empezado a levantar ollas desde el primer día del incendio arriba, otras personas que vieron que otros pobladores estaban levantando ollas comunitarias y requerían verdura, requerían insumos específicos del plan y que no podían ser canalizadas al cerro. Todos esos problemas, además de personas que estaban trabajando directamente en los espacios de acopio de albergue en el plan, se conectaron esas necesidades, se conectaron esas visiones y se llegó como un poco a la instancia de poder levantar comedores comunitarios arriba, que es principalmente una de las primeras necesidades básicas de subsistencia. En segundo lugar, principalmente los comedores se han transformado y fueron desde un inicio y son a proyección espacios de circulación de información, espacios de organización, espacios de contención moral, de contención humana finalmente frente a este escenario de catástrofe, y por otra parte han servido y seguirán sirviendo como puntos de canalización de las diversas ayudas que puedan ir llegando hacia los cerros. No solamente han servido de canalización para las mismas poblaciones afectadas, para los mismos pobladores, sino que también incluso han sido puntos en los que ha llegado gobierno, en los que ha llegado las diversas instituciones, en espacios donde también se han apostado los militares y las Fuerzas Armadas, han ocupado los espacios, han ocupado algunos espacios de los comedores y muchas veces sin hacer ningún beneficio a la población, han usufructuado de los elementos de los mismos comedores, y esa es una de los elementos que también nosotros ponemos de relieve, puesto que hay un montón de contingente arriba en los cerros que está haciendo absolutamente nada, desde carabineros, instituciones como NEMI, distintos agentes de gobierno y los militares, más que prestar ayuda desde un primer inicio, lo que hicieron fue obstaculizar la viabilidad de las rutas, la viabilización de las donaciones, de los bienes, y al mismo tiempo desinformar a la población y ponerla en estado de alerta constante. La presencia de los militares arriba, al momento de quedarse en estado de excepción, ha significado un peso sobre la población, tanto simbólico como económico también. Como económico, a través de que ellos se alimentan de los mismos comedores de voluntarios, de los mismos comedores donde llegan las donaciones. Toda esta población flotante de gobierno institucional se alimenta de esas donaciones.
O sea, los voluntarios y los pobladores le están cocinando a esas personas. Y además de eso, como decía, la obstaculización y al mismo tiempo la desinformación hacia las poblaciones afectadas como hacia el plan. La información que llevan hacia el plan es de que está llegando ayuda arriba, que existen voluntarios, pero eso no es así. Hoy día, actualmente, vivimos allá en Valparaíso, en Los Cerros, donde no está llegando absolutamente nada de ayuda, no hay ya puntos de acopio, los albergues se están cerrando, los puntos de acopio se están cerrando, las federaciones ya volvieron o sea, las distintas universidades ya volvieron a clase, no hay voluntarios, no hay ayuda, y bueno, frente a esto, porque ya tengo que cerrar mi interés. La red de comedores principalmente trabaja con 4 o 5 puntos como de circulación. En primer lugar están las ollas comunitarias, donde nosotros al menos tenemos un catastro de alrededor de 30 ollas. Entre ollas y comedores, alrededor de 15 comedores como ya constituidos, y los espacios físicos pueden ser desde juntas de vecinos, clubes deportivos, casas particulares que quedaron en pie. O espacios que han cedido los mismos pobladores a que se ocupen de manera pública. 15 comedores más o menos constituidos, y en esos comedores participan tanto pobladores como voluntarios. Y bueno, ese es uno de los puntos. Nosotros como red existen compañeros trabajando en los mismos comedores, y también hacemos terreno toda la semana para poder saber el estado en el que están, porque hay bastantes que se han abierto y se han cerrado al mismo tiempo, claramente producto de la inestabilidad de la situación allá arriba. En segundo lugar está el tema de cómo se canalizan los recursos hacia el cerro, que tiene que ver con comunicación y transporte, donde nosotros estamos trabajando en un espacio abajo físico que es el Trafón, que es un espacio de un centro cultural que sirvió de acopio de albergue, y en este espacio del Trafón nosotros canalizábamos la ayuda de los acopios en locomoción hacia el cerro, y al mismo tiempo los transportes de personas voluntarias nos servían para poder ir a buscar verdura, y que todavía lo seguimos haciendo, en el mercado, y las donaciones del mercado hacia los cerros. En tercer lugar estarían los puntos de acopio y abastecimiento, que vendrían siendo desde las donaciones y los puntos de acopio formal hasta personas que donan desde sus mismos comercios. En cuarto lugar estaría las donaciones en general que nos han llegado como plata, los contactos de las distintas donaciones. Y por último estaría como el área más de catastro y mapeo, que también estamos trabajando. Bueno, hay compañeros que son geólogos y todo el cuento, y ellos lo que han hecho es hacer un mapa de las distintas ollas de manera dinámica, que se va actualizando todos los días, y que tiene relación también con ir conectándolo con los puntos de acopio, con los puntos de salud que se han instalado, pero que ya se han desinstalado en el tiempo porque ya no quedan voluntarios en el cerro. Lo más permanente, lo que ha generado mayor flujo de información y lo que se proyecta con un mayor sentido de organización y de recuperación de los territorios son las ollas comunitarias. Por eso, al menos desde la red, hacemos el llamado a que las donaciones finalmente se viabilicen a través de los comedores, ya sea a través de nosotros como red, que nuestra idea en términos proyectivos es que nosotros como coordinadores desaparezcamos de coordinadores y estemos ojalá todos los días allá arriba en el cerro, y que finalmente la red tome cuerpo propio, una vez que los espacios, el objetivo finalmente independiente de nosotros, pero la idea de nosotros, al menos desde fuera de los territorios, es que estos espacios de los comedores generen gérmenes de autonomía en los territorios que le permitan a la gente tener la capacidad de deliberación de sus espacios, que tengan todo el flujo informativo necesario para poder deliberar, y que por otro lado comiencen a autogestionar los espacios básicos de sustentabilidad de sus territorios. Ese es el sentido de los comedores, y hoy día ha sido un punto de encuentro, un punto de organización que ya ha generado dinámicas de asambleas poblacionales y que nosotros perspectivamos con mayor fuerza para poder hacerle frente al amedrentamiento, por una parte, desde espacios de las Fuerzas Armadas, desde espacios institucionales, y la supuesta expropiación que se viene confabulando en conjunto con las inmobiliarias. No sé si me queda... No, dijimos casi todo, pero igual importante dejar en claro que lo que estamos nosotros diciendo como proyecciones ya está ocurriendo, o sea, ya hay espacios deliberativos, hay asambleas,
hay cierto grado de autonomía y nada, pues eso ya está ocurriendo, así que si hay alguna... Igual dejar en claro que al menos la idea también es promover como la participación activa de los actores allá arriba, porque lo que ha suscitado frente al boom mediático del tema del incendio y frente al boom del voluntariado y de las donaciones es que se promueva el asistencialismo. Lo que nosotros buscamos es erradicar ese asistencialismo, o más que erradicarlo, suena como bastante como de intervención, pero finalmente generar focos de participación activa donde los pobladores no se sientan a merced de que si no existen las donaciones, si no existe la ayuda de gobierno, si no existe nada que vaya a canalizar la ayuda allá arriba, se sientan desprotegidos y se sientan desempoderados. Los espacios de organización son los espacios que finalmente cimentan las posibilidades de que ellos puedan pararse como familias, pararse como comunidad, pararse como sujetos, y el asistencialismo no alimenta eso. Eso, y bueno, y lo último, que nosotros igual como red estamos trabajando con otros espacios de organización autónoma, que son, hoy día se paró una red que se llama Desde el Fuego. Desde el Fuego confluye Patio Volantín, la red de comedores, Trafón, Radio Placeres y Espacio Santa Ana, y varias organizaciones que se han ido sumando, donde existen distintos puntos de coordinación desde la red de comedores, o sea, desde las ollas comunitarias hasta el tema del voluntariado, donaciones, reconstrucción, que ahí se integra también el tema de la bioconstrucción, y hay un espacio de organización jurídica, un espacio de salud, y eso, bueno, está Desde el Fuego, que es una red de organizaciones, estamos intentando canalizar a través de los comedores de mejor manera todo el escenario de reconstrucción territorial, finalmente, por fuera de lo que hoy día está haciendo como intervención. Gracias a la compañera por su expresión. Ahora damos paso a la compañera Paula, vocera de la ACES, para que nos dé un poco el marco como se trabajó ahí con respecto al tema del control comunitario. Recordar que el foro está siendo grabado, va a ser subido a la página al evento de Facebook del que convoca el foro para los que no quieran repetir de nuestros casos o lo que se nos puede. Bueno, primero agradecer la invitación, agradecer a los compañeros de esta instancia de poder seguir construyendo y seguir informando y seguir empoderándonos de nuestros propios espacios, como es una toma dentro de una universidad. La ACES, durante el año 2011, en medio de todas las coyunturas, nos vimos en la necesidad de elaborar un proyecto educativo que no fueran meras consignas, sino que apuntara hacia la construcción de una educación nueva y de una educación como nosotros la queremos. Dentro de este marco se empezó a escribir la propuesta educacional de la ACES, donde se elaboró cuáles eran los parámetros de la educación que nosotros, los estudiantes, queríamos de nuestro sistema educacional a nivel nacional. Y uno de los puntos claves de esta propuesta educacional que planteó la ACES el 2011 fue el tema del control comunitario, que es el tema que hoy nos trae este foro también. Como asamblea, lo que nosotros proponemos es que la educación sea pública, sea estatizada, pero que no esté en manos del Estado cómo se va a administrar, que no sea que el Estado sea un Estado subsidiario o un Estado que controle cómo se va a ejercer la educación. Nosotros creemos que eso tiene que ser un deber de todas las comunidades, la comunidad estudiantil, la comunidad de los profesores, docentes, la comunidad de los trabajadores dentro de los centros de educación, la comunidad de los apoderados, cuando es el caso de los secundarios. ¿Y por qué este cambio? Lo que nosotros planteamos es que la educación hoy en día tiene que estar en función de cuáles son nuestras necesidades. No podemos desconocer que cada contexto de cada colegio es diferente al contexto del colegio al lado. Esto no quiere decir que no exista una coordinación entre ambos.
pero sí tienen que ser analizados como casos diferentes. No puede haber un plan de educación que sea a nivel nacional y que en todos los colegios se tenga que pasar la misma materia al mismo tiempo, comprendiendo que no es la misma realidad el chico que va al colegio en la dehesa al que va al colegio en Panguipulli. Y así es como nosotros nos planteamos que no es posible que la educación sea estandarizada y sea con un mismo nivel y con una misma exigencia para todos los estudiantes. Esto también se puede trasladar hacia las universidades, comprendiendo que los profesionales que Chile necesita hoy en día y los técnicos que también Chile necesita y que necesitamos nosotros como sociedad, no siempre están acordes a las carreras que se están impartiendo en las universidades. Y quién sabe mejor cuáles son las necesidades del territorio que la misma gente que está viviendo ahí. Es por eso que desde la ACE surge esta propuesta de el impulsar la educación inicialmente como educación con control comunitario, donde las comunidades empoderadas de sus propios espacios se hagan cargo de gestionar su propia educación, comprendiendo también la importancia de tener un Estado garante de la educación, un Estado que asegure la educación. No es que nosotros queramos desvincular al Estado y a la responsabilidad estatal de la educación, sino que nosotros queremos hacernos partícipes de qué es lo que nosotros queremos aprender. Es así como se plantea el hecho de que existan, me voy a centrar en la educación secundaria porque es en donde nosotros nos movemos como coordinadora de secundario. Y en ese sentido lo que nosotros planteamos es que existan los consejos escolares, que es una práctica que se debería mantener en todos los colegios que reciben financiamiento estatal por ley, pero no se lleva a cabo en la gran mayoría, y que estos consejos escolares tengan carácter resolutivo, donde las comunidades, entendiendo que esta es una plenaria donde participan todos los actores que están inmersos en el colegio directamente, tuviesen voz y voto dentro de lo que es las mallas curriculares y los temas de gestión del colegio y del establecimiento educacional. Pero sí también nosotros planteamos el cambiar de este sistema competitivo neoliberal, donde los colegios compiten entre sí por cuál tiene el mejor CINCE, cuál tiene mayor matrícula, porque dependiendo de eso es el financiamiento que ellos reciben. Lo que nosotros planteamos es que además existan consejos territoriales, donde se cambie la lógica de la competencia hacia la lógica de la colaboración entre los mismos colegios. Que se genere realmente una comunidad, pero que no sea solo la comunidad del colegio, sino que ésta se amplíe hacia el territorio donde estamos inmersos. Es por esto que, como hasta el día de hoy seguimos defendiendo la demanda del control comunitario, pero más que una demanda, sino que es un llamado a empezar a construirlo desde ya en nuestros propios establecimientos educacionales. Porque comprendemos que no solo se puede llevar a cabo el control comunitario cuando nos cierran los colegios, como pasó con la República Dominicana y que van a venir a exponer las apoderadas ahora en un ratito más, sino que tiene que ser que todas las comunidades educativas, da lo mismo si sean de la universidad, del colegio, del liceo, de la escuela de básica, tienen que estar inmersas en su proyecto educativo y en la educación que realmente nosotros queremos. No puede mantenerse este sistema educacional donde los apoderados van y depositan a sus hijos para que se los cuiden mientras ellos van a trabajar, o un sistema que está apuntado solamente a que saques una buena PSU, que saques un buen CINCE, con estas pruebas estandarizadas, donde no miden realmente tus conocimientos, sino que miden tu capacidad de contestar una prueba. Y dejan de lado, si es que el día anterior a eso, no sé, pues el niño tuvo problemas en su casa, que no le van a permitir contestar bien la prueba, y deja de lado un montón de situaciones y eventualidades que son propias del ser humano y que son propias de cada uno de nosotros. Y es por eso que nosotros también
No estamos a favor de las pruebas estandarizadas, no estamos a favor de la PSU y creemos que hay que transformar este sistema educativo desde las raíces. Y esto también, no solo en el sistema educativo, sino que también es una concepción del mundo diferente, una concepción del mundo donde la base es la participación, la base es la democracia y la base es que cada uno de nosotros se empodere de lo que es nuestro. Eso, compañeros. Muchas gracias. Ahora el compañero Pablo de la plataforma Consciente de la Universidad de Talca pasará a realizar su exposición. Buenas tardes a todos. Vamos a tratar de respetar los tiempos, aunque eso bien cortito parece, pero vamos a tratar de hacer lo posible. Explicar o contar primero, yo vengo de la Universidad de Talca, soy estudiante de Derecho de la Universidad de Talca. Pertenezco a una plataforma de trabajo que se llama Conscientes y que este año, afortunadamente, en ella convergen muchos grupos políticos de distintas índoles, libertarios, marxistas, etcétera, y compañeros que no pertenecen tampoco a ningún grupo político determinado. Y a través de esta plataforma hemos decidido hoy día postular a la Federación de Estudiantes. La tarea es difícil, hay 4 listas, de la democracia cristiana una, de la concertación, PC, PPD, etcétera, otra. La UDI es otra, que es la federación actual, que ustedes ya deben haberlo visto el 2011 con Fano, etcétera, ahora de nuevo en la federación. Y la última lista somos nosotros, que somos gente de izquierda no partidista. Esta plataforma, la gracia es que se ha planteado también como uno de sus ejes centrales de construcción el control comunitario. Y aquí quisiera detenerme un poco porque quisiera introducir explicando un poco cómo nosotros entendemos el control comunitario, ya que hay muchas visiones del control comunitario y muchas teorías al respecto y también muchas formas de ejercerlo de forma práctica. Lo primero a decir es que para nosotros el control comunitario y las comunidades educativas no es una demanda. ¿Ya? Para nosotros el control comunitario y las comunidades educativas son una expresión de poder. Y esta expresión de poder para nosotros nace a partir de un diagnóstico de la educación. Nosotros, a través de las movilizaciones del 2011 y todas las anteriores que existieron, que fueron construyendo este movimiento estudiantil que se robusteció, nosotros diagnosticamos que la educación debe ser entendida hoy como existe ahora, como una educación mercancía y un sistema educativo como medio de producción. ¿Esto por qué? Porque hay una coordinación a nivel nacional de todo el sistema educativo que permite a un sector determinado de la sociedad lucrar o generar negocio a través de este asunto y producir la educación como una mercancía. En este contexto nosotros identificamos que este medio de producción que sería la educación este medio de producción que sería el sistema educativo y esta mercancía que sería la educación se produce con 4 ejes productivos concretos, que son lo curricular, la extensión o vinculación con el medio, la investigación y la gestión de la misma universidad. En estos 4 ejes todas las universidades del país, sean públicas o privadas, hoy día están produciendo, por ponerlo en los términos del modelo actual. Y una de esas producciones es la especialización de una fuerza de trabajo, puesto que nosotros creemos que vamos a ir a la universidad, vamos a sacar un título y después vamos a ganar más plata, ¿cierto? Vamos a sacar un poco más de sueldo al final que alguien que no tuviera un título profesional. En ese contexto, para nosotros la respuesta o las motivaciones del movimiento estudiantil del 2011, si bien es cierto fueron transformándose a lo largo de la disputa, para nosotros en un comienzo era una disputa reivindicativa porque se veía que el mercado laboral al final era insuficiente o no tenía la capacidad de absorber la cantidad de profesionales que se estaban produciendo. Entonces nosotros también entramos en esa dinámica del mercado en algún minuto donde empezamos a pensar, oye, van a salir tantos abogados, como sería el caso de acá de esta facultad, tantos abogados que mi título va a valer un poco menos. En regiones, por ejemplo, se discute, yo tengo un título, pero vale menos que el título del de la Chile. Entonces, entramos en la misma dinámica del mercado y ese estallido social en gran parte se produce porque los estudiantes ven que hay una falla en este mercado de la educación que está saturado de profesionales. Ahí es donde nosotros planteamos este diagnóstico. ¿Y por qué planteamos y por qué creemos que es esencial entender la educación actual dentro de este parámetro? Porque nos permite avisorar futuras o posibles luchas que se pudieran establecer respecto de la educación.
Cuando nosotros planteamos el control comunitario de las comunidades educativas, estamos planteando el control comunitario como una expresión de poder, pero para nosotros las comunidades educativas son la instancia concreta donde debe administrarse. Nosotros lo que estamos planteando es que hoy día, estratégicamente, debiéramos estar disputando o expropiando la administración y gestión del medio de producción. Es decir, generar espacios donde nosotros pudiéramos determinar cualquiera de estas 4 áreas productivas, pero no solamente los estudiantes, porque no pueden hacer los estudiantes por sí solos lo que tiene que hacer el pueblo en su conjunto, sino que los estudiantes y todos los actores que participan de la educación. En ese contexto nosotros concebimos el control comunitario de las comunidades educativas, como expresión de poder, no como una demanda. Esto sin duda ha generado bastantes problemáticas porque hay una desconexión lógica entre lo que se venía planteando en 2011, entre todo lo que era un eje reivindicativo, ¿cierto? La gratuidad que parecía ser tan bullada y que a todo el mundo le gustaba, la calidad, etc. Todos estos temas que se trataron durante el 2011 empiezan a perder un poco de conexión con el trabajo concreto que se hacía en las universidades. Ya gritar más fuerte o llenar más la calle no era suficiente o incluso era inviable para efectos de constituir una expresión de poder. Y por tanto las tareas se tienen que volcar más hacia el interno. Eso implica, como ustedes habrán visto y como ustedes pueden presenciar, un vaciamiento de los espacios sociales y un vaciamiento de los espacios sociales de representación. Hoy día la Confech funciona, pero ¿cuántas universidades en realidad están participando de las discusiones de la Confech? Si no son las de Santiago. Las mismas asambleas que ustedes tienen, ¿qué tan concurridas son? ¿Son similares a las de 2011, por ejemplo? Entonces hay un vaciamiento de espacios porque hay una desconexión entre el sentir, entre el interés de clase y lo que de verdad se está ejecutando en la política universitaria, en el caso de lo que estamos hablando, y no solamente en la universitaria, sino en todos los demás espacios. Ahí es donde quisiera pasar a un segundo punto que nosotros hemos estado discutiendo, que es que nosotros tengamos un proyecto que tiene una vocación de poder no implica que nosotros debamos abandonar un eje reivindicativo que tenemos que tener sí o sí. Pero ese eje reivindicativo no puede basarse en una dicotomía o en una falsa dicotomía entre lo estatal versus lo privado. ¿Ya? Nosotros creemos que el eje reivindicativo que se vaya construyendo por el movimiento estudiantil ahora tiene que ir en correlato con una expresión de poder. Es decir, tenemos que ir abriendo puertas y ganando espacio para poder concretar experiencias de control comunitario en nuestros espacios. No hacer ejes reivindicativos como se decía en el 2011 con el tejo pasado, que es como buscar excusas para tomarse en las escuelas, para tomarse en las universidades o para paralizar. Nosotros necesitamos hoy día ejes reivindicativos que nos permitan abrir puertas y ir controlando espacios de manera efectiva. Aquí es donde nosotros quisiéramos desentramar un poco lo estatal versus lo privado, o lo estatal versus el lucro, ¿cierto? Como que se entiende como que lo estatal no lucra, que también es una falsa premisa. Nosotros creemos que lo que hay que buscar acá es, por ejemplo, en el caso del financiamiento, hacer una apertura hacia el financiamiento, pero ya no plantear que queremos aportes basales de libre disposición, así nomás a seca, o que queremos estatizar la educación, como lo planteó algún diputado por ahí, expropiar universidades. Nosotros lo que queremos ahora, o lo que estamos planteando, es que queremos este financiamiento con aportes libres, pero no queremos el aporte libre ni para una universidad del Crucho, si no es del Crucho. Nosotros queremos que ese aporte basal de libre disposición llegue a una universidad que sea democrática, es decir, que permita la participación de todos sus actores dentro de las determinaciones productivas, no de adorno, no para la acreditación, sino que de verdad exista una decisión conjunta o comunitaria de estas 4 áreas productivas que nosotros hemos identificado: lo curricular, la extensión, la investigación y la gestión de la misma universidad. Creemos también que estas universidades no tienen que lucrar ni con fondos públicos ni con fondos de las familias de los estudiantes. Y creemos también que esta universidad tiene que estar vinculada con el medio. Es decir, no son solo los estudiantes, los funcionarios académicos o no académicos los que tienen que determinar la producción en educación o la educación que queremos impartir para ir ya deshaciéndonos de este lenguaje mercantilizado, ¿cierto? Sino que la comunidad que rodea las universidades y las instituciones educativas también tiene que participar de esto. Y esto se conecta con el último eje y el más trascendental de este asunto. Nosotros hemos planteado que en este periodo debemos empezar a pasar de lo reivindicativo a lo contrahegemónico. Para nosotros la educación tiene que ser un bastión donde se empiece a construir una postura que se plantee frente o que le haga contrariedad, que se afronte contra una educación capitalista. No construir un bastión de resistencia no capitalista dentro de las universidades. Para nosotros las universidades tienen que ser una propuesta. Nosotros como estudiantes movilizados tenemos que mostrar una propuesta educativa que se contraponga a otra propuesta. Y aquí nosotros hablamos de pasar de lo reivindicativo a lo contrahegemónico.
Pero para eso va a ser trascendente que la educación empiece a ser entendida desde la perspectiva del trabajo, no desde la perspectiva del consumo. Nosotros como estudiantes tenemos que entender que esta educación, cuando entremos a disputar, por ejemplo, se ha hablado acá de la triestamentalidad, yo veía unos letreros afuera, ¿cierto? Pero en sus espacios triestamentales, ustedes como facultad de Derecho, ¿cuál es la incidencia que tienen? Discuten ustedes, por ejemplo, antes los estudiantes, decir, este es nuestro proyecto de malla curricular, esto es lo que nosotros queremos que se haga con la extensión. ¿Existe esa propuesta? ¿O se llega a los espacios a discutir así nomás? Porque yo estoy seguro que más de algún estudiante va a querer que las mallas curriculares se determinen para que las pruebas le queden más cómodas en el calendario, porque es el interés de clase más inmediato, ¿ya? Pero los estudiantes debemos organizarnos y ya tener una propuesta para esos espacios. Y tenemos que entender que la educación está directamente relacionada con el ámbito del trabajo. Nosotros vamos a ser futuros profesionales, por ejemplo. Nos vamos a desempeñar en un área productiva. Los perfiles de egreso de cada una de las facultades de la Universidad de Chile y de cualquier universidad de Chile se determinan a través de unos talleres DACUM, donde llaman a las grandes empresas o llaman a los promotores del mercado laboral, ¿cierto?, a determinar los perfiles de egreso. ¿Qué pasa si ustedes empezaran a incorporar esos talleres DACUM, por ejemplo, a sindicatos de trabajadores? ¿Qué pasa si ustedes empiezan a incorporar, por ejemplo, a los portuarios dentro de esas discusiones para definir los perfiles de egreso? Son algunas ideas generales, pero creo yo que lo importante acá, para ordenar un poco y finalizar, es que tenemos que entender que el control comunitario y las comunidades educativas no son una demanda. Bachelet no nos va a dar control comunitario, no puede hacerlo. El control comunitario y las comunidades educativas son una expresión de poder que se construye. Lo segundo, necesitamos construir un eje reivindicativo que abra puertas hacia la construcción del control comunitario. Dotar de contenido las demandas, como se ha dicho, pero dotarlas de un contenido que sea afín a una expresión de poder que se está construyendo. Y por último, empezar a pensar la educación desde la perspectiva del trabajo. Empezar a entender que nosotros tenemos que desarrollar y desempeñar un proyecto que transforme esta sociedad y que no vamos a ser solos como estudiantes los que vamos a protagonizar ese proyecto, sino que tenemos que incluir a los pobladores y tenemos que incluir a los trabajadores, y ni siquiera incluirlos, tenemos que sentirnos parte de una misma clase junto con esos trabajadores y esos pobladores. Esas 3 líneas las dejo planteadas para finalizar con la exposición. Ahora para empezar a contar su experiencia, la abogada del que fue el Colegio Comunitario de República Dominicana. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Gracias por invitarnos acá. A ver, ¿cómo empezamos? Empezamos contando que nosotros, ¿por qué se nos ocurrió tomarnos el colegio? Fue simplemente porque dentro de este colegio había un proyecto de integración. Como la palabra lo dice, habían 82 niños integrados que tienen problemas cognitivos. Yo tengo 3 hijos, tenía 3 hijos en ese colegio, 2 pertenecían a integración, fuera de otras mamás que también tenían a sus hijos. Decidimos tomarnos el colegio para poder ayudar a estos niños que tenían problemas. Porque, integración en todos los colegios, casi todos los colegios municipales hay, pero los cupos son muy limitados. Bueno, cerraron en la Florida en el 20 de diciembre del 2012, cerraron 4 colegios. 3 de los colegios tenían proyecto de integración, uno solo no lo tenía. Empezamos 4 colegios a dar una lucha, pero bárbara, pero de a poco se nos fueron cayendo todos los colegios. Primero bajaron en el áreas verdes, diciendo que la CNI andaba buscando a la gente que estaba dentro del colegio para matarla. Después se acercaron al Colegio Cataluña, amenazando a su dirigente que iban a matar a su hijo, le iban a pegar a su marido, un montón de cosas, también la bajaron. Solamente quedó el República y el Villa Unida, que es un colegio que aún está tomado por una sola apoderada. Una sola apoderada y un joven que es el quillallino, que tiene el diario allá en la Florida,
Es el único que tiene tomado, son los únicos que tienen tomado este colegio. Carter, que el alcalde de turno, no le interesa ese colegio. Solamente se metió con el que nosotros habíamos podido levantar durante un año. En abril, en marzo empezamos las clases el 4 de marzo con solamente profesores voluntarios, jubilados. Los profesores querían venir a mandar dentro del colegio porque llegaron hartos dirigentes de profesores de varios lados. Entonces ellos querían venir como a poner sus condiciones encima de nosotros. Y nosotros teníamos que tener la conciencia que éramos las mamás las que teníamos que llevar esto para que esto funcionara siempre. Porque si dejábamos que se metiera mucha gente a dar ideas o a mandar, esto no iba a funcionar. A fines de marzo casi ya vimos que los profesores empezaron a ir. Los niños, de verdad eran niños problemas porque este colegio está sumido en una población donde lamentablemente los niños tienen problemas. Hay problemas de droga, de que sus papás pasan curados, los niños andan en la calle, o sea, son niños de alto riesgo. Entonces nos costaba mucho llegar a estos niños a nosotros. Llegamos a la Universidad de Chile, al DEP, el Departamento de Estudios Pedagógicos. Llegamos a hablar con don Ernesto Águila y él nos dijo que nos iba a prestar la ayuda que nosotros necesitábamos por profesores. El Colegio República Dominicana fue nombrado centro de práctica del DEP. De verdad, yo digo, no sé si las chiquillas pensarán lo mismo. Cuando llegaron los profesores, yo siempre no di ni un peso por ellos. Yo dije, esto no funciona. No pasa más de un mes. Porque los cabros chicos eran de pegarle a los profes, echarlos. A un profe de naturaleza le botaron el parachoques de un auto. Para que vean por qué pastelito estábamos lidiando. Gracias a Dios se fue dando que los profesores se ganaron el cariño de los niños. Porque ya no era como que los niños venían al colegio, sino que los niños venían a su segunda casa. La Cecilia llegó más o menos a mitad de año, sí, más o menos. Llegó con Álvaro, que es un niño que también tenía problemas, y nos pidió que caso podíamos dejar que su niño entrara a este colegio que a ella le parecía una maravilla, porque ella lo tenía en un colegio especial al Álvaro. Dejamos que entrara, el Álvaro quedó súper bien, ha estado súper bien en el colegio, estuvo súper bien en el colegio. Pudimos llegar a hacer varios eventos dentro del colegio, todo lo que era que se comía, o sea, que los niños comían, todo era autogestionado, porque nos tocaba pedirle que algunas autoridades de la comuna, había otros colegios que nos mandaban leche, salíamos a cambiar, a pedir a las ferias, verduras para dar a los niños el almuerzo, pero tuvimos todo un año, durante ese año, haciendo un proyecto educativo nuevo, que era un colegio polivalente, República Dominicana. Teníamos casi todo formado hasta que al alcalde de turno se le ocurrió quitarnos al colegio. Nos desalojaron el 18 de diciembre, cuando nosotros ese mismo día teníamos que entregar una contrapropuesta, porque habíamos firmado unos papeles. Ellos nos habían dicho que qué es lo que necesitábamos nosotros para entregar al colegio, que ellos iban a respetar, pero nunca nos respetaron. Nos pasaron la máquina por encima. Fue bastante duro para nosotros y para nuestros hijos llegar a perder algo que nosotros formamos. A lo mejor el terreno del colegio no era de nosotros, eso lo tenemos claro, que del municipio le pertenece al alcalde de turno que está en ese momento, pero para nosotros era como nuestra segunda casa. Me gustaría decirles que el República Dominicana en toma, así lo denominamos nosotros, funcionó con 60 niños a los que se les dio alimentación todos los días, muy a pesar de las JUNADEP, que ellos se retiraron en diciembre del año anterior. Pudimos contar con los vecinos, pudimos contar con la Universidad de Chile, con el DEP. ¿Y para dónde voy al decir esto? Quiero, con algo de la prensa también que nos cubrió la experiencia, que el control comunitario que tuvimos nosotras se pudo dar gracias al apoyo de otros estamentos, como la universidad y como algunas personas algunas juntas de vecinos, no todas. No había. Bueno, habían personas
Con lo que quiero decir que solo no se puede. La sociedad está compuesta por diversas instituciones, digamos, ¿no? Y nosotras solas nos dimos cuenta que no podíamos. Y pedimos ayuda a la Universidad de Chile, al DEP, y nos llegó. En ese sentido creo que el control comunitario es posible en la medida en que se esté comunicado y se cuente de verdad con quién te lo puede dar el apoyo en ese sentido. Los niños dieron exámenes libres, alrededor de 60 niños, con muy buenas notas. Fue un colegio que se gestionó de una manera muy especial, con puro ñeque. Nos dividíamos el aseo, nos dividíamos quién cocinaba. Yo barrí patios durante 5 meses y barrí hasta la saciedad, digamos, el patio. Y en ese sentido creo que las labores para que funcionara de verdad se dieron. Y fue posible, el resultado se dio en los exámenes libres que dieron los niños, que fue súper concreto. Fue un logro. Mi hijo rellenaba números con fideos en un colegio especial porque no daban más por él, que es otro negociado de la educación, los colegios especiales, y pasó a quinto básico con un 5.8. Entonces, los contenidos que él debería haber tenido en un colegio especial, en 6 meses los profesores del DEP, con puro amor y con puro, no sé, compromiso, los cabros lograron que... Esos son muy buenos ejemplos de control comunitario. Creo que es súper bueno en ese sentido que ustedes nos den la posibilidad de contarse. A ver, el control comunitario no es la panacea. Yo he podido sacar conclusiones viéndolo a ustedes aquí sentados. He pisado varios foros, he ido a varias partes invitada por ser la presidenta del Centro Padre del ex Colegio República Dominicana. Pero yo pienso que, a ver, en la lucha de la educación casi siempre salen los niños secundarios y las universidades. Pero si nosotros nos llegáramos a unir, padres, niños de secundario, universidades, y le enseñáramos a los niños de básica lo que tienen que saber para cuando ya estén más grandes, tendríamos mayor fuerza. Porque hasta el momento yo he visto, o sea, en el 2011, cuando empezó la marcha de los pingüinos, yo sentada en mi casa con mis cabros chicos y decía, estos cabros andan haciendo cagar en la calle, ¿por qué no los agarran su mamá y los encierran o los castigan? No sé, pues ¿para qué hacen tanta maldad? Pero con el tiempo, conociendo a todos los chiquillos que llegaron a ayudarnos a nosotros, yo decía que equivocada estuve. ¿Por qué yo no me uní en ese tiempo a defender educación cuando en este momento no habría tantos colegios cerrados? Estamos hablando, solamente se han metido con colegios de básica. No han querido tocar ni liceo ni universidades porque saben la que les toca. Pero si nos llegáramos a unir todos, podríamos dejar, pero la media... A ver, no embarrarnos, porque podríamos llegar a lograr algo mucho mejor. Porque de verdad eso es lo que necesitamos, es juntarnos, es tratar de fortalecer todos juntos, porque no podemos estar tirando unos para un lado, otros para otro. No, es que queremos educación gratuita y de calidad. ¿A qué le vamos a llamar calidad? Cuando los niños de abajo vienen mal, los profesores van a los colegios solamente a rellenar estadísticas. Ni siquiera se preocupan si un niño aprende bien o no aprende. Y lo digo porque yo tengo un niño en octavo que no cacha para dónde va la micro. Y yo como mamá me tengo que volver profesora y enseñarle a mi hijo. Y no puede ser. Porque si alguien estudia para ser... Ustedes están estudiando para ser abogados. Si los otros chiquillos estudian para ser profesores, tienen que tener vocación. Tienen que saber que un niño necesita la ayuda de alguien que lo sigue como ejemplo. Y lo otro que les voy a pedir es, pero encarecidamente no escuchen más en Tigimani, porque esos fueron los que nos cagaron en el colegio. Esos fueron los que se metieron por el medio. Tienen la cagada. Así que eso nomás, chiquillos, yo no puedo poner tanto porque somos simples dueñas de casa que nos metimos a defender la educación por nuestros hijos. Nada más.
lo que voy a hacer es una contextualización de un poco lo que hablan las compañeras. Mi nombre es Damián, soy estudiante de la UTEM, me crié en la Villa O'Higgins, que es la población de esta Central República, estudié ahí, mi familia completa estudió ahí, es un colegio que tiene una tradición larga, ya que data desde los inicios de la población. Este colegio eran terrenos comunitarios que se dio a la población para la construcción de un colegio. El colegio en su inicio se construyó en un sentido súper comunitario y popular, ya se hicieron estos ladrillo a ladrillo, los padres se organizaban para limpiar, para cubrir todo lo que en ese momento no estaba cubierto, ¿ya? ¿Cuántos años tiene? 47 años habría cumplido el República, ¿ya? 48 cumpliría. Cuando mi hermana chica estaba estudiando en el República Dominicana, cuando a mí me avisan, yo ya había participado en el movimiento estudiantil un montón de años, me había metido a la pelea, que iban a cerrar el colegio. Bueno, el primer impacto fue entender que era algo más global, que era algo que estaba pasando en todo el país, pero que atacaba el sentir, lo más sentido de la población, que es su memoria histórica, ¿ya? Porque el colegio de la República Dominicana, queramos o no, significa algo para la población, es hasta parte del paisaje, ¿ya? En desmedro de la educación pública, durante muchos años se quitaron recursos públicos a estos colegios y fueron precarizando su enseñanza, su mantención. Cuando yo estudiaba, cuando era chico, había, no sé, éramos muchos, ¿eran cuántos? No sé, 4.000 y tantos estudiantes parece que había, ¿no? ¿Ah? 1.470, hay un cartelito que todavía está, del tiempo. Sí, 1.470 estudiantes. Cuando mi hermana estaba estudiando, ya mi hermana chica, había 300 estudiantes. 288 estudiantes. ¿Ya? Había una migración de los estudiantes de la población, de los chicos de la población, a la educación particular subvencionada. Por lo tanto, ya no era rentable mantener el colegio. Bueno, ya anuncian el cierre un 22 de diciembre, el día que estaban celebrando la Navidad en el colegio. Lo anuncian por micrófono. Bueno, ahí las chiquillas al tiro se organizaron. Yo ese día llego a mi casa y mi abuela me avisa que iban a cerrar el colegio. Bueno, ahí me contacto con la Lalita, que me conoce desde que soy guagua, una amiga de la familia. Me contacto con ella para ver qué podemos hacer. Bueno, de ahí surge la toma, en primera instancia como posición de presión, ¿ya? Para exigir la reapertura del colegio. Paulatinamente esto se va gestando, todo esto del control comunitario. No se plantea hasta febrero. En diciembre nos tomamos el 27 de diciembre. 27 de diciembre y en febrero empezamos a plantear la idea de autogestionar el colegio, iniciar el 4 de marzo las clases de los niños. Y bueno, y así, como decía la Isabel, en primera instancia fue bien caótico, ya, porque el compromiso era en cuanto a la coyuntura, o sea, profesores jubilados, profesores que podían estar media jornada, entonces fue bien difuso. Después tuvimos el apoyo del DEP y todo eso, y también de estudiantes independientes que no eran del DEP, que levantaron un montón de talleres, ¿ya? Y se produjo un fenómeno que era bien interesante, porque nosotros comenzamos a exteriorizar el colegio después, a hacer actividades del colegio, ¿ya? Abrirlo a la comunidad, hacer carnavales, hicimos, no sé, 3 o 4 carnavales por la población para denunciar y después ya para reinstalar el proyecto educativo de República Dominicana, que en realidad se planteaba como en una posición de resistencia, pero paulatinamente se fue desarrollando, fue levantando una alternativa de educación, fue planteándose como una alternativa real de poder educar. Los niños pasaron todos los exámenes libres, porque los inscribimos en exámenes libres. El sistema era clases en la mañana, mezcladas con talleres. El fin de semana estaba abierto el colegio para la utilización de los grupos musicales que querían la batucada, lo ocuparon, nosotros lo ocupamos para las actividades. Era un espacio libre, ¿ya? De libre disposición, donde la organización popular se podía articular. Esto produjo a la interna también una serie de problemas. Ya nosotros nos vimos enfrentados a la ONG al interior de la población, porque fuimos quitando y disputándole la hegemonía política y social a la ONG, que tenían el control
control absoluto de la organización social, mediante el recurso de las lucas. ¿Ya? Nuestra idea era de abrir el colegio, en realidad, pero sin mayor, sin amarrar nada. ¿Sí? La idea era libre disposición. ¿Ya? Y empezamos a gestar y articular niveles mínimos de organización comunitaria, coordinados con algunos estudiantes, familiares, trabajadores, hacían asambleas bien regulares. El tema de la comida estuvo bien resuelto. Una compañera apoderada se fue a vivir al República Dominicana con su hijo, que la hacía de rondín. Nosotros también intentamos apoyar en lo que podíamos en eso. También había cocinera, las chiquillas fueron inspectoras. Entonces, porque los chiquillos se subían arriba de los techos, eso era caótico, la verdad que era caótico. Bueno, cuando nos vimos enfrentados con la ONG, ellas comenzaron a tener reuniones con el alcalde, que es Rodolfo Carte, que es UDI, y empezaron, bueno, a fragmentar la población en dos ideas. Primero salió la idea de que nosotros queríamos apropiarnos del espacio, que no queríamos soltarnos, ya que nuestra lucha estaba perdida, y después el argumento de que, bueno, en el colegio se traficaba, ¿ya? Y nos acusaron que éramos el sostén del narco en la población, ¿ya? Y que la gente que cuidaba eran los soldados, y se armó ahí toda una maraña de injuria. Que de alguna u otra manera permeó a la población. O sea, la población se fragmentó y está hasta el día de hoy fragmentada. O sea, cuando hablamos de organización o de actividades, están los compadres de la casona y estamos nosotros. ¿Ya? Cualquier tipo de... no nos topamos, ya ni siquiera nos hablamos, porque ellos de alguna u otra manera fueron los gestores de apoyar esto. El alcalde hizo una movida que según yo fue magistral, que fue contactar a Inti Illimani, ¿ya? Este grupo de música, y proponerle la creación de un colegio artístico que se llamaba Sol de Illimani, en donde los chicos tendrían una jornada como bien aplicada, o sea, clases en la mañana, talleres musicales en la tarde. Y eso, pues ahí empezamos con la disputa de los dos proyectos. Nosotros planteamos una escuela polivalente, el liceo polivalente, donde pudiéramos abordar y vincular al trabajo, vincular a la población. Planteamos talleres para los adultos, para los trabajadores en el colegio, y Sol de Illimani. Bueno, estos compadres terminan por pasarse al lado de Inti Illimani por todo lo que significa también. ¿Ya? La gente en la población, bueno, cree que Inti Illimani son personas de izquierda, ya combatieron la dictadura, entonces con ese discurso trabajaron. Y nosotros fuimos quedando un poco aislados y empezamos a buscar algunas colaboraciones. Esto termina con el desalojo, como decía la Isabel, del República Dominicana. Sellaron preso hasta el perro, al cholo. Así fue el desalojo. Bueno, y ese mismo día empezaron a pintar el colegio, a borrar los murales, a cortar los árboles. Entonces también fue un choque bien traumático. El trauma del cierre del colegio, los niños lo vivieron dos veces. Primero le quitaron su colegio, su colegio regular, y después le quitaron el colegio que habían construido en conjunto con sus padres. ¿Ya? El fenómeno que se causa es bien interesante porque al tener un colegio gestionado como se gestionó en República, con control comunitario, entendiendo a la comunidad como no algo predeterminado, sino como una construcción de personas que trabajan por intereses comunes, como decía la compañera, empezaron a cambiar también las relaciones sociales a la interna, porque los chicos se fueron involucrando con su espacio. Ya no era el espacio que para mí, por ejemplo, fue muy tedioso en un tiempo. ¿Ya? Uno idealiza la idea de la escuela básica, pero bueno, después revisando fue bien traumática mi experiencia por el paso por ese colegio, pero aún así tenía un sentido de pertenencia porque ahí estudió mi madre, mi hermano, mis tíos, entonces la lucha pasaba por ahí, también por el tema de la memoria histórica. Los chicos fueron desarrollando nuevas relaciones sociales con sus profesores, nuevas relaciones sociales con el entorno y con el establecimiento. Lo hicieron carne, no era parte de su vida, ya no era el lado de ir tediosamente a la escuela, sino que habían actividades reales que motivaban. ¿Ya? La enseñanza estaba muy aplicada también al quehacer, celebrar el año nuevo mapuche, todo estaba bien vinculado al quehacer, ¿ya? Darle una bajada concreta para que los chicos fueran racionalizando el conocimiento. Y cuando esto se corta, los chicos se tienen que reincorporar a una escuela de tipo regular. Y esta escuela de tipo regular es Sol de Illimani. Los chicos están matriculados en ese colegio.
porque una de las peleas que vimos era que los chicos fueran matriculados y hubiera una matrícula para ellos, que también fue una tarea, fue otra pelea que tuvimos que dar porque no nos querían hacer... Quedamos igual, con dos niños que Sí, no se hicieron más. no nos querían matricular a los chicos de integración. Bueno, se pudieron vincular a dos chicos con problemas, pero hoy ¿a qué nos enfrentamos? Bueno, ahora nos enfrentamos a un colegio de tipo regular, con talleres musicales, ya, con nada de integración, que le están planteando principalmente a las madres de los chicos movilizados que saquen a sus hijos del colegio. ¿Ya? O sea, la persecución política en cuanto a la reacción que tuvo la alcaldía en conjunto con la Casona de los Jóvenes y con el Sol de Gimani, con Inti Gimani, con el grupo Inti Gimani, llegó tal que los chicos, la persecución política se expresó en un niño. ¿Ya? O sea, el niño que no quería tocar música, no quería tocar una flauta, que era lo volvieron obligatorio, bueno, te vas, ¿cierto?, a un colegio musical. ¿Ya? Entonces, si no quieres tocarte una guitarra, tú te puedes ir, ¿cachai? Y dile a tu mamá que no te sentís bien aquí y anda. ¿Ya? Y nosotros creemos que en realidad, y tenemos la certeza que eso tiene que ver por aspectos políticos, o sea, en lo que significó el República Dominicana, lo que significó la articulación de las madres en torno a una pelea común, los niveles de alianzas que alcanzamos, ya que alcanzamos con estudiantes, los pobladores, con trabajadores, fueron importantes y eso hizo carne en la escuela República Dominicana. Entonces, el control comunitario que nosotros gestamos tiene que ver con el recuperar el sentido de pertenencia de nuestra vida. O sea, nos hicimos cargo por un año de nuestras vidas, con costos familiares, porque las chicas son todas dueñas de casa, ¿ya? Son dueñas de casa y tremendamente machistas, ¿ya? Que no es la primera vez que se los digo, ¿ya? Porque cumplen el rol que cumple la mujer en la población. O sea, están peleando todo el día trabajando en el colegio, pero llegaban después a hacerle a sus compañeros a las casas la once o los almuerzos. ¿Ya? Y si no llegaban, bueno, había problemas. Yo no sé cuántos ultimatos le dieron a la Isabel en cuanto a ya, o sea, sale de esta web porque ya es demasiado. Entonces hubo un costo familiar, hubo un costo social, pero también hubieron grandes crecimientos. Primero, los chicos que estudian en la República Dominicana, o sea, que estudian en el Sol de Gimani y que estuvieron en el proyecto de República Dominicana, saben que hay algo distinto, saben que se puede estudiar de una forma distinta. ¿Ya? Hay un cuestionamiento al conocimiento que te entregan ya ahora omnipotentemente. ¿Ya? Incluso, aún cuando nosotros entramos al colegio, cualquier cosa, nos ven y nos piden que nos volvamos a poner el colegio. Claro. O sea, esa es también son los daños colaterales. Entonces nosotros cuando planteamos el control comunitario, lo planteamos seriamente, nosotros lo hicimos seriamente, ¿ya? Dimos una pelea que la perdimos, pero la perdimos parcialmente, porque el inicio de la pelea era reabrir el colegio y el colegio hoy día está abierto y es público todavía, ¿ya? O sea, evitamos organizadamente que se cerrara un colegio público, ¿ya? ¿Cuál fue la jugada? Bueno, cambiarle el nombre, ¿ya? Porque no iban a aceptar en realidad mantener el nombre, y cambiar el proyecto educativo que fue hecho a medio morir saltando, para cumplir los plazos legales en el ministerio. Entonces, porque ese colegio todavía no tiene el RBD, todavía no tiene el reconocimiento oficial. Podríamos decir que el colegio Sol de Gimani es una toma consentida del cargo. No existe. Estoy trabajando con la Personalidad de Juego en el RBD, se llama del República Dominicana. También ahí podemos proyectar una lucha porque podemos volver a recuperar el espacio, ¿ya? Pero en realidad, en síntesis, tiene que ver con eso, ¿ya? Cómo el control comunitario también impacta en las relaciones sociales que están en el interior de la población, ¿ya? O sea, esta pelea también nos fragmentó como población, pero de otra manera nos fortaleció, ¿ya? Salimos fortalecidos porque ahora tenemos una red mucho más extensa de personas que están trabajando y dispuestas a hacer cosas en la población, ¿ya? Y que no es por lucas, ¿ya? O sea, si fuera por lucas, bueno, nosotros hubiéramos cagado porque no teníamos ni uno, ¿ya? Y además de eso, enseñándonos y autoformándonos en lo que era la autogestión, porque autogestionamos todo lo autogestionamos. ¿Ya? Había personas que nos colaboraban, una vecina que nos daba el pan, que era la vecina de la vuelta, la gente de la feria. Entonces hubo una vinculación territorial que fue bien interesante, que se pudiese haber proyectado en el tiempo y haber levantado una alternativa real, una alternativa tremendamente viable de educación, pero nosotros entendemos que es tremendamente peligroso para el sistema el que existan ese tipo de experiencias, porque bueno, ocurrió, el República Dominicana se tomó, no se cerró y ahora colegios que cierran la escuela básica se la toman, ¿ya? Eso es ahora,
escuché en el verano en Renca que una abogada hablaba del conducto regular, que me dio mucha risa. Es decir, dijo, seguimos el conducto regular. Primero nos paramos, después nos tomamos y después salimos a marchar. O sea, se internalizó que el conducto regular es la pelea. ¿Ya? El conducto regular no es la carta, no es que antes la gente mandaba carta, no, ahora es la pelea. Y eso nosotros tenemos que hacerlo saltar a la organización. Pelear organizadamente y con proyectos. Con un proyecto que nos permita a nosotros dotarnos de elementos que nos sirvan para hacernos cargos de nuestras vidas. Ya no esperar que se resuelva, que el Estado central nos resuelva los problemas, porque no lo va a hacer porque responde a intereses determinados que no son los nuestros. Sino que hacernos cargos de nuestras vidas, eso es el control comunitario en realidad. ¿Sabes? Tomar nuestras problemáticas y hacerla, resolverla como comunidad. Eso en realidad más o menos en síntesis era lo que quería decir. Palabras como a los profesores, solamente lo único que sí que la compañía de la tuvo que retirarse, así que me quedé llorando. Tengo una pregunta para la compañera de trabajo. Están hablando de que todo el papel de profesores está articulando con otras organizaciones y quería saber si este proyecto, como otra organización que se va a quedar solamente relacionado a países en intención de llegar a buscar los mismos problemas que existen, por ejemplo, en Villa del Mar, en poblaciones en condiciones, o se quedan como la articulación como de apropiarse como del sentido común que tiene la tradición, también lo que tienen los partidos de la región de la tradición que presenta los mismos problemas como que se la viven. Mira, la verdad que te puedo responder con las conversaciones que hemos tenido con compañeros y compañeras porque, a ver, la situación de Valparaíso en este momento es bastante particular porque es una emergencia. O sea, somos pobladores y pobladores como manejando una catástrofe como de grandes dimensiones porque no quedó nada en esa zona que yo creo que alcanza como al 7% de la población de Valparaíso, que es bastante. Entonces, en el manejo de esta emergencia nosotros hemos hecho de todo. Somos hasta ministros de salud y lo que estamos, ¿sí? Entonces nos quedan muchos pasos como para proyectar ese tipo de reflexiones, digamos, pero sí las hay entre compañeros y claro, porque finalmente pensamos la gestión de los territorios por parte de los pobladores y las pobladoras son básicamente aquí. O sea, todos los territorios están cruzados por este tipo de conflictos, que son de intereses de corporaciones avalados por las instituciones del Estado mediante la regulación, los preempalques en todas partes, en todas las planificaciones urbanas. Y está cruzado también por los problemas que tienen problemas ambientales, problemas de manejo de agua, de recursos. Y después de la entonces, sí, nosotros venimos aquí también a coordinar, a coordinar y hacer redes, como decían los compañeros. No se puede hacer solo, nosotros sabemos que no se puede hacer solo, necesitamos redes de apoyo y que todos los territorios de alguna forma nos coordinemos para que este tipo de cosas, de experiencias que estamos teniendo, bueno, nos retroalimentemos. Añadiendo a eso, es importante que, claro, realmente, y no sabemos tampoco de las otras organizaciones, pero se ha mantenido diálogo sobre replicar experiencias, pero hay que entender también que nosotros tenemos ni siquiera un mes del tema del incendio y en realidad eso sería demasiado ambicioso. Hay que parar bien a los pobladores y hay que ayudar a pararnos y hay que acompañar el proceso de levantamiento de construcción. Y yo creo que eso va a demorar mucho tiempo. Ahora, ¿cómo se pueden replicar las experiencias? Yo creo que van a tener que tomar las otras personas. Porque al menos igual nosotros estamos comprometidos de alguna manera con ese espacio. Y creo que, de hecho, lo único que queremos al menos con Consuelo es estar todo el rato allá arriba. Está realmente cargado. Y hay que, de alguna manera también hay que contener, ¿sí? Porque la gente no se va a ir de ahí y la gente todavía está en casa. Y se viene el invierno y hay que parar la agua con urgencia. Entonces, pensar en replicar y en abarcar y en extender la red y en pensar en Viña del Mar todavía es algo demasiado rápido.
Necesitamos gente. Como también para relevar un poco a los compañeros y compañeras que están todo el día en el cerro, 14 horas trabajando, así que si van un día, bacán, como vamos a ir para la casa. Primero que todo, agradecer a Eduardo, a la tía de República y a los compañeros de la escuela. Me quedó dando vuelta para empezar a repetir un poco. Vamos. Estoy de acuerdo con la mayoría del planteamiento que se hizo sobre el movimiento institucional. Pero no que sea un poco de frente, sé que lo de la República igual es como. Y lo de Barco son cosas muy importantes en la de la pelea. Es que hoy día estuvimos discutiendo en la jornada de la mañana sobre algunos puntos que tú tocaste. Sobre todo en el tema de la democratización interna, porque la democracia entendida de forma radical, por lo menos yo la entiendo como un proceso interno. Y se habló de que una de las mayores reivindicaciones que se hacen en este sentido es que se termine con el TFL con todos, que es el que impide como la organización más democrática dentro de la universidad. Y esta es, de todos modos, una nota reivindicativa, porque podríamos pensar que es una nota de construcción de pueblo que sería como destruir el Estado. Pero claro, y la pregunta que se hacía al final de ese párrafo que hizo la CFE para que discutiéramos sobre ese tema era ¿qué proponíamos nosotros para seguir profundizando en torno a esta demanda de democratización y de control estamental? Y quedamos con esa, por lo menos en mi comisión, quedamos dando vueltas en esa pregunta y no se contestó muy bien. Pero quería saber cuál era tu opinión, a mí se me ocurrieron ahora como dos alternativas más o menos que serían como relativamente viables en un caso. Una de esas para mí sería como subvertir como las lógicas de toma de decisiones por una situación de hecho, o sea, como extrainstitucionalmente, formar redes organizativas con un pueblo de alrededor y entre nosotros mismos, cosa que el esquema institucional que tiene la universidad se vuelve inoperante por el solo hecho de que nosotros tenemos otra forma de organizarnos en la República, que por lo menos es mi alternativa que pero también quiero saber si tú consideras que es posible ser peticionista o tener una demanda significativa, pero a nivel interno de la universidad. ¿Crees que es posible, por ejemplo, pedirle a una autoridad interna que ceda poder, por decirlo de alguna manera, o negociar con algunos académicos que tengan votos, con los decanos? Esa pelea como que es como útil. Nosotros tenemos 3 experiencias concretas de la universidad, en la carrera de psicología, de medicina y ahora de derecho que es como plenario. La idea no es pedirle al decanato o a la autoridad universitaria ciertas cosas. Y lo otro que la cuestión del voto es casi accesoria, o sea, el asunto del voto no es tan decidido como piensa. Especialmente las 3 facultades, particularmente en la medicina, es que se elaboraron congresos por ejemplo, el Congreso de Medicina. Y partió la cuestión como una instancia absolutamente informal casi, donde se invitaba a los estamentos a discutir sobre estas 4 áreas productivas, que eran, porque tenéis que realizarlo a un área productiva concreta o a un área de discusión concreta, si no la discusión toma cualquier nivel. Entonces tomaron 4 áreas de discusión y se invitó a todos los estamentos a participar. Eso lo impulsó el estudiantado, jamás lo impulsó el director de escuela, ni el profesor, ni nada. Y esa instancia hoy día es casi resolutiva porque, por ejemplo, aprovechamos la coyuntura de los convenios de desempeño. En 2006, cuando la Bachelet ¿cierto? Tiene esta cuestión del plan bicentenario y opaca todo el movimiento estudiantil del 2006, una de las cosas que dejó pensado fueron los convenios de desempeño. Ahora el programa de la Bachelet no significa porque incluye garantía del séptimo de CIL, 70%, congelamiento de la serie y beca, o sea, la serie y matrícula, etc. Eso va a desfinanciar. Entonces tiraron convenios, unos convenios de desempeño que son financiamiento indirecto, y el convenio de desempeño de cualquier cuestión, haciendo el confort del baño, de cualquier cuestión, tienen convenio de desempeño. Universidades que no son superiores, como la de Conce, tiene como 18 convenios de desempeño. La de nosotros en Talca, que genera su grado, tiene 4. Y uno de ellos es el plan de actualización curricular, que ustedes también lo están entiendo en esta facultad particular. A través de ese convenio, por ejemplo, el derecho, lo que dijeron que ya saben que necesitamos que los estudiantes participen para que este convenio se lleve a cabo. Y dijimos ya, participamos de la reforma de las mallas, de la reforma curricular, pero queremos acá porque esta cuestión sea permanente, es decir, que usted la haga todos los años.
queremos que incluya todo el estamento y no queremos hablar solamente de las mallas curriculares, queremos hablar de la gestión, queremos hablar de la investigación y queremos hablar de la vinculación con la comunidad. Entonces, claro, a la interna es posible hacerlo de esa forma, porque se van dando experiencias concretas de control, más allá de la normativa incluso vigente sobre la educación. No todas las universidades se rigen por la ley que se rige interno. La universidad tiene una ley particular que la crea, porque se crea en el año 81, la usted lo ve. Entonces, el asunto acá es que si vamos a pensar en un eje reivindicativo, tienen que ser ejes que sean comunes a todos los estamentos, o sea, a todas las universidades de Chile. A eso nos referimos, o sea, yo me refería primero con el eje reivindicativo a construir. Y creo que la centralidad de la discusión hoy día está puesta sobre el financiamiento, no porque nosotros lo queramos, sino porque competir con el aparato comunicacional del Estado, a efecto de poner otros temas sobre la mesa, es complicadísimo. Entonces nosotros tenemos que lograr abrir espacios para generar nuestro propio avance, ¿ya? Pero ojo con algo, el movimiento estudiantil de 2011 con la masividad que alcanzó no solo logró instalar ciertos temas dentro del espectro educacional y político, sino que toda la movilización que se dio permitió que se construyeran espacios de determinación social y sujetos sociales nuevos, ¿ya? Y la concentración hoy día lo que está haciendo Nueva Mayoría, lo que sea, lo que está haciendo es intentar de tal cual lo hicieron para el plebiscito del sí y el no, donde el malo va a ser Pinochet de la noche a la mañana, ¿cierto? Y no la dictadura. Lo mismo se está tratando de hacer hoy día, tratando de disertarse en su espacio. Por algo están disputando federaciones en todas las universidades, por algo les interesa meterse en las poblaciones. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, que construir un eje que nos permita avanzar, pero la verdadera pega está en la interna, en la universidad, en las facultades y en los colegios. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner ojo. La realidad está concreta. Hay una frase que indecible me parece que es muy sensata. Dice que es absurdo pensar que el paraíso solo le cuenta de la buena ley. El sueño de la llamada sin permiso hará del porvenir con viejo juego. Somos nosotros los que tenemos que construir la cuestión, no pedir el resto de la construcción. ¿Otra pregunta? Sí, pero ¿se toman preguntas, consultas? Lo que pasa es que ya se está la educación popular que va a romper como la lógica de la educación que siempre tenían los niños antes. Yo comenzaba con un profe de la República que se va, que decía, por ejemplo, ya yo no estoy siempre adelante haciendo clases, sino que estoy con ellos mismos acá. O hacemos la clase con Toneta, a veces hacemos otras cosas distintas. Entonces, ¿cómo fue como la evolución o cómo se dieron cuenta las tías, los niños que en realidad esa educación sí podía servir? ¿Cuál fue como el clic que ellos dijeron, sí, sabes que sí podemos, se puede hacer de otra forma y podemos aprender igual y podemos llegar a pasar por el examen? Entonces, esa como la evolución de ese como de pensamiento, de cambiar ese pensamiento. O sea, mira, es súper simple. Cuando tu niño lo obliga a ir al colegio, porque tiene que sacarse buenas notas, el niño inmediatamente crea un bloqueo y no quiere ir, porque es una obligación, es una pena. Él está cumpliendo una condena que es de 8 años de la base, y tiene obligatoriamente que cumplirla. Cuando se plantea, cuando empiezan a hacer clases en la República, en primera instancia, cuando se planteó la educación popular, pero los chicos venían formateados con una forma de educación que es tremendamente reflexiva. Por lo tanto, de repente, el tema le pasó. Estaba en la sala los primeros días y no lo pescaba nadie. ¿Por qué no le gritaba? ¿Por qué no lo castigaba? ¿Por qué no había un libro donde anotarle? Porque sabían que no iban a tener nota. Entonces, lo primero tiene que ver con cómo el profesor se acerca a los estudiantes, a los chicos. ¿Ya? Lo primero es conocerse, ¿ya? Es tomar confianza. Y esas confianzas no se van a dar solamente en la exposición. ¿Ya? El trabajo que se hizo los primeros meses tenía que ver con reformatear a los chicos en cuanto a la educación. ¿Ya? Por eso hablaba de que todo el conocimiento estaba muy aplicado. ¿Ya? Porque le hacía sentido estudiar naturales en la huerta, naturaleza. Le hacía mucho sentido estudiar la historia, no desde el libro, sino que desde el relato, de ya, bueno, vamos a estudiar este periodo, alguien tiene un abuelito, sí, yo tengo un abuelo, ya entonces que mi abuelo venga y que nos cuente la historia, o
o hablar, no sé, este fue el año un poco del tema del golpe de Estado, se venía la conmemoración de los 40 años, el año pasado, por lo tanto también se habló mucho del tema. Y en las clases estaban los padres explicando cómo fue el golpe de Estado a la población, y qué pasaba en la población, y cómo era la población, ¿cachai? Y cómo eran las jornadas de protesta, y por qué se protestaba. Entonces, ya no era solamente el profesor que te estaba diciendo, sino que tus papás te estaban enseñando la historia porque ya la vivieron. Y era parte de tu historia, la historia de tu familia. Con las matemáticas igual, el desempeño matemático de los chicos fue muy bueno, muy bueno. Yo todavía no me lo explico, ¿ya? Porque a mí también me va muy mal, entonces no sé cómo a ellos les fue bien. Si te digo, las notas de los exámenes libres fueron muy buenas notas. Nosotros llegamos a un momento a preocuparnos porque decíamos, bueno, claro, nosotros le pasamos contenido a los chicos, pero también tenemos muchos momentos de intención, no sabíamos si realmente los chicos van a dar el ancho. Y bueno, era toda vida perfecta, porque también esas pruebas son muy precarias también, ¿ya? Pero los chicos tenían, no sé, alguna chica de quinto que dio la prueba de efecto y la pasó, la no quedaba no, que tenía que dar la de quinto, pero la de efecto la pasó, ¿ya? Porque por equivocación le pasaron una prueba de un año mayor y le fue bien. Entonces esa niña, en teoría, podría haber sido promovida a séptimo básico, pero no, porque está condenada a cumplir los 8 años de condena, entonces tuvo que darla de nuevo. Entonces, el cambio de clip, mira, los apoderados, la Isabel, la chiquilla, porque también hay que destacar que este trabajo tiene un contenido muy femenino, ¿ya? Las que se organizan en la población, naturalmente son las mujeres, muy pocos padres hay, porque los padres siempre trabajan, poco se vinculan en realidad a la pelea, ¿ya? Están en la lógica de, bueno, yo voy a trabajar, vengo con la plata de la casa, yo creo que me callan los chicos en el colegio, esa era como la disputa. Ya, la disputa estaba en sacar al cabro chico de ese colegio porque no va a pasar el año. ¿Ya? Pero cuando se da, primero, con los niños de integración, cuando se empieza a ver un avance, cuando un niño que es Rodrigo, que es un niño que tiene un déficit, tiene un retraso mental, y este niño empezó a socializar, no lo hacía socializar, empezó ya no a, porque como decía la compañera, nos tenían pegando videos en las letras, y el niño no, empezó a avanzar, empezó a escribir, empezó a hablar más, a ser un niño, a divertirse en el colegio. Bueno, y la madre le empezó a hacer un poco sentido que en realidad esa es la educación que necesitaban su hijo, ¿ya? Porque no todos los niños tienen integración, pero todos, absolutamente todos están diagnosticados con déficit de atención. La mitad de los chicos pastillados. Entonces, cuando ya lo tenías tú en su espacio, que donde pasamos todo el día, donde iban los fines de semana a jugar a la pelota, les gustaba ir, porque además organizábamos, salían, no sé, los chicos no conocían el palún, el bosque que queda al lado, los universitarios, la comuna no lo conocían, se llevó a los chicos al palún para que conocieran el bosque y todo eso. Entonces, ya era. No es un tema de tenerlo así como menos que iban a estar entreteniendo a los niños, no, porque el conocimiento es muy entretenido. Y los chicos empezaron a entender que el conocimiento era muy entretenido y que había muchas formas de aprender. Entonces les fue haciendo sentido, los chicos querían ir a clase, porque ahí tenían a sus amigos, tenían a sus profesores, respondían todas las preguntas. Los chicos que eran más conflictivos dejaron de ser conflictivos, ya dejaron de agarrarse a combo, porque lo que yo contaba hacer para agarrarse a combo. Y se creó ese sentimiento de pertenencia. Los chicos, en Mulaica, los chicos van y rompen unos juegos que eran de los kinder. Y la reacción, primero, los niños estaban asustados, la mamá me iba a retar, se conversó y dijo: no lo retemos. Vamos, compramos la madera, le pasamos la herramienta y vaya y se reconstruyen. Esa fue eso tuvieron que hacer. Si ustedes lo rompieron, ustedes aquí tienen todos los instrumentos, vayan y se reconstruyen. No lo volvieron a romper porque no querían volver a reconstruirlo. ¿Listo? Hicieron cargo de lo que habían hecho, sin reprender. Entonces, eso en realidad le hizo sentido a eso. Y lo final fue cuando ya todos pasaron los exámenes libres y ya era como, esto es lo que hay que hacer. Pero ya ahí después de eso nos enojaron y quedamos en la calle, literalmente en la calle. Perdimos todo, perdimos el material pedagógico que teníamos adentro, la tía Vero, que era la que estaba viendo ahí, perdió toda su ropa, todo, sus colchones, todo. Perdimos todo, nos dejaron sin nada, pero con la experiencia, con los videos, con la comunidad, con la organización, que fue lo que nos mantiene hasta ahora vinculados. Las chicas siguen vinculándose, y es por eso, porque descubrieron que sí se podía hacer, que había buenos resultados, que los chicos no tenían por qué estar pastillados todo el día,
que no se complicaba de repente una jornada hasta las 4 de la tarde, todo el día los cabros estudiando, sino que se podía hacer otro tipo de cosas en la escuela también. Bueno, con respecto a eso de cambiar el paradigma de cómo es que se cambia, claro, cómo eliminar, o sea, no sé si eliminar, pero hacer notar esta educación bancaria que tenemos, o sea, una educación que haga que los cabros se pro de, no sé, de las buenas relaciones humanas, que son, se han estudiado, o sea, ustedes han estudiado otros métodos, otras concepciones educativas, no sé, la educación Montessori, la educación Waldorf, y otras, bueno, están todas desarrolladas en Europa que están relacionadas directamente con otra manera de afrontar problemas que tiene un niño de 10 años, de 5 años, de 10 años. Al menos te digo, la escuela que no estudió en Montessori, entiendo mucho lo que me dicen, me hace mucho sentido, si ni siquiera estar ahí, porque a nosotros acabamos haciendo una construcción demasiadas reglas, porque todo era en pro de convencernos de que nos estábamos haciendo la prueba y demostrar que la prueba, interactuar con el profe. Yo hasta séptimo básico no tuve notas. No sé si igual se podría considerar estudiar otros sistemas educativos para incluirlo. Se tomó en consideración, yo no trabajé en el proyecto, la formulación del proyecto pedagógico, porque mi rol en realidad ahí era de ex estudiante, poblador, ¿ya? Y de articulador, ¿ya? En realidad me dediqué a la logística, a que no faltaran las cosas, a mover las actividades, llevar las actividades, pero todo el tema del proyecto recayó en las chiquillas y en los profesores que estaban trabajando. Yo entiendo sí que trabajaron harto el tema de harto proyectos educativos. Esto se expresó después en un proyecto que era el Liceo Polivalente de República Dominicana, donde se estudió la necesidad de la población y todo eso. Existe eso, yo no sé si las chicas lo han publicado, yo creo que está publicado, pero en realidad era una síntesis más o menos de la experiencia agregada a cómo lo podemos articular ya, porque la idea era que el colegio en algún momento dejara de estar tomado, si no hubiera un reconocimiento oficial de la gestión que se estaba realizando ahí. O sea, que el control comunitario fuera una opción. El proyecto del liceo polivalente tenía incorporada la vinculación territorial. Era parte, la administración estaba en manos del territorio ya, y de la comunidad educativa. ¿Ya? No era la municipalidad ni el Mineduc quien iba a intervenir ahí. Entonces, estaba ese tema bien incorporado. Bueno, muchas gracias por haber asistido al foro.